Buenas noches a todos los participantes. Bienvenidos a esta presentación del libro Obra Estética y otros textos críticos, rescate de la obra de Clemente Palma. Libro que ha sido editado por la editorial Nostoy. Este esfuerzo editorial ha sido posible debido al equipo de investigadores quienes han hecho un enorme trabajo de recopilación y principalmente de exhumación de artículos reflexivos de Clemente Palma, uno de los más importantes escritores del modernismo hispanoamericano en su versión decadente y gótica. La presentación estará a cargo de los siguientes estudiosos muy comprometidos con la obra de Clemente Palma y procedentes de diversas universidades. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, Jonathan Suárez, Helen Garnica y Wilmer Basilio. Bienvenidos. Primero va a comenzar esta presentación Jonathan Suárez Quispe. Jonathan estudió literatura en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, institución en la que también cursó estudios de maestría y doctorado en literatura peruana y latinoamericana. Cuenta con un diploma de posgrado en gestión de empresas e iniciativas culturales de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha participado como ponente en diversos congresos y coloquios relacionados a la literatura fantástica y de ciencia ficción. Asimismo, ha publicado diversos artículos sobre estos temas. Fue director general de la editorial Agalma, actualmente es gerente general de la editorial Nostoy. Adelante, Jonathan. Hola, ¿qué tal, Grover? Hola, Helen. Hola, Wilmer. Gracias. Pues sí, en esta oportunidad vamos a presentar un libro que nos ha llevado mucho esfuerzo y que nos llena de orgullo. Es un rescate necesario, un rescate pertinente, un rescate fundamental para comprender uno de los periodos más interesantes de la historia nacional, Obra Estética y otros textos críticos de Clemente Palma. Yo voy a hablar un poco acerca de la parte editorial, cómo ha sido concebido el texto, cuál ha sido el esfuerzo que nos llevó a esta producción, y dejaré a los señores, a Wilmer, a Helen, ya la revisión de los temas más de contenido. Obra Estética y otros textos críticos ha sido un rescate, ha sido el producto de la revisión exhaustiva de artículos, publicaciones en diversas fuentes, que sorprendentemente no se habían vuelto a publicar. En muchos casos, los comentarios, el conocimiento sobre este trabajo venía de forma indirecta. Casi siempre era un conocimiento a medias, porque se mencionaba Clemente Palma, se tejían comentarios, historias, la famosa anécdota respecto a Vallejo, pero era necesario conocer directamente la fuente, era necesario volver a publicar estos textos, estos artículos, estos comentarios, y así se hizo. Algo que debo mencionar, creo que como punto inicial, es que este proyecto fue posible gracias al auspicio del Ministerio de Cultura. El proyecto fue ganador de los estímulos económicos para la cultura del 2021 y en parte el Ministerio ha financiado la publicación. Fue una publicación financiada en parte por el Ministerio. Nosotros también colaboramos en este esfuerzo para que se realizara. Un antecedente de este trabajo, antecedente necesario, ha sido el hijo del doctor Wolfgang, que cuando la editorial tenía la denominación de Agalma, antes cuando había una editorial Agalma, se publicó este trabajo. Fue un antecedente muy útil, un antecedente que nos llevó a poder publicar, abarcar el esfuerzo del rescate de la obra de Clemente Palma. Cuando decidimos iniciar el proyecto, no fue nuestra primera experiencia. Ya habíamos trabajado en un texto de rescate y todo lo que aprendimos en esa oportunidad nos ayudó a poder trabajar con el texto de Clemente Palma. Algo que nosotros no hubiésemos podido realizar sin la experiencia previa de Agalma. Respecto a la editorial Agalma, hay mucho que quería mencionar. Si me disculpan un momento. Hay mucho que quería mencionar respecto a la editorial Agalma. Nosotros
iniciamos como un grupo editorial de jóvenes, de estudiantes, de autores, incluso en el esfuerzo de la autopublicación. Y decidimos publicar poesía, publicar en algunos casos ensayo, incluso se publicó arte. Eso fue algo muy útil para nosotros, nos llenó de experiencias enriquecedoras y fue lo que posibilitó la publicación del texto que ahora presento. Respecto a la obra que estamos rescatando, ha llevado un proceso que se enfocó en dos aspectos, principalmente. La selección y la distribución de los documentos de Clemente Palma y, en segundo punto, la revisión y la edición de este material. Por ejemplo, en la publicación hemos decidido dividir el rescate en tres partes. Una primera parte orientada a sus trabajos más académicos, a sus trabajos publicados. Una segunda parte orientada a su trabajo periodístico, en artículos, en diversas revistas. Y una tercera parte de temática diversa. Respecto a estas tres partes, la selección ha sido posible gracias a un apoyo muy generoso de colaboradores. Por ejemplo, parte del rescate, parte de la investigación se hizo por parte de Grover Jara, aquí presente, y también de Javier Wincho, que colaboraron con fotografías, con un registro valioso, con el acopio de los materiales, visitaron diferentes bibliotecas. Esta visita ha sido un poco complicada por el contexto de la pandemia. El proyecto se gesta a pesar de las dificultades que la pandemia nos planteó como equipo. En este contexto era más difícil encontrar bibliotecas abiertas, tener acceso directo a fondos reservados. Retrasó en gran medida el cronograma del proyecto, pero no lo detuvo. No lo detuvo. Nosotros planteamos un cronograma, lo hemos cumplido. El esfuerzo fue mayor. El esfuerzo fue mayor. El presupuesto fue un presupuesto de 5 cifras, que para nosotros ha sido complicado adaptar, pero que se pudo llevar a cabo. Aparte de este criterio, como les mencionaba, respecto al trabajo directo sobre los textos, se tuvo un criterio muy delicado para la edición. ¿En qué punto quitar una tilde? ¿En qué punto modernizar el lenguaje de Clemente Palma, el lenguaje que él nos presentó directamente? Eso planteó un reto mayor para nosotros, porque no estábamos preparados para encontrar tanto material de este autor. Nos sorprendió la amplia producción de Clemente Palma, y por suerte, tal como he comentado antes, contábamos con experiencia que nos ayudó a hacer posible este rescate. En algunos casos se ha modernizado la ortografía, la distribución, el orden de las oraciones, casos en los que era necesario. Ahora bien, también se presentaron casos en los que en el mismo texto había ratas. Es algo que no se considera en algunas oportunidades. También los textos originales, los manuscritos, presentaban erratas. Ningún texto está libre de esta situación. Y fue bastante riguroso el criterio que tuvo el revisor, quien se encargó de la corrección de estilo directamente. Fue un criterio bastante riguroso el que tuvo que abordar para sobrellevar esa situación. Ahora bien, nos hemos preocupado mucho porque no solo el contenido sea valioso, sea importante, sino también la presentación. Se han incluido en algunas páginas imágenes directas de los originales, cuando lo hemos creído conveniente y necesario, cuando hemos creído que colabora con la experiencia del lector. Nosotros buscamos, en gran medida, que el libro sea también un libro objeto. Algo que en el equipo editorial comentamos es esta fascinación por los estudiantes de literatura, los egresados de literatura y por los vinculados a las letras en general, es esta fascinación por el libro objeto. Y es una experiencia que se agrega a la visita del contenido.
Cuando compramos un libro siempre lo abrimos, lo revisamos, le damos vuelta, lo sentimos, lo disfrutamos también desde el momento previo a leerlo. Y en No Estoy nos concentramos mucho en eso, en que el libro no solo tenga un excelente contenido, sino que visualmente, estructuralmente también sea atractivo. Tenemos una estética ya planteada, tenemos un orden planteado para nuestras publicaciones, la imagen de fondo, el contenido. Hemos tratado de cuidar mucho eso porque es parte de la experiencia que nosotros promovemos. Es así como se ha gestado el libro. Han sido casi 350 páginas de rescate de este autor. Nos hemos enfocado en que la publicación sea virtual, totalmente libre, abierta. El proyecto ha sido sin fines de lucro, así que no hay ningún cobro por el acceso. Hay un link de descarga en todas nuestras redes sociales, en nuestra página web. Y esa meta se ha mantenido desde antes. Tenemos otras publicaciones que también han sido de libre descarga, totalmente gratuitas. Esta es la que más nos llena de orgullo por ahora, porque es amplia, es rigurosa, tiene un valiosísimo estudio crítico, tiene notas cuando es necesario, y estoy seguro de que va a ser fundamental para diversos investigadores, los contemporáneos y los que vendrán. Creo que era un rescate necesario, se pudo llevar a cabo gracias al esfuerzo del equipo editorial, gracias al proyecto que Wilmer Basilio presentó a la editorial y que hemos podido desarrollar. Por ahora es lo que quería mencionar, quería compartir esta primera experiencia, este primer acercamiento a la publicación, y me gustaría ahora que Wilmer pudiera contarnos un poco acerca del criterio de selección y el contenido del rescate. Gracias, Jonathan. Bueno, con respecto a Wilmer, quisiera comentar lo siguiente. Wilmer Basilio es licenciado en Literatura por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ha publicado relatos breves en la revista Plesiosaurio y ha sido finalista del quinto concurso internacional Microrrelatos César Égido Serrano de España. Colabora actualmente con la bitácora de El Hablador con reseñas para libros de poesía y narrativa actual en su columna Desde los Extramuros. Asimismo, tiene una columna dedicada a la literatura infantil. Para la editorial Nostoy, ha elaborado la selección y el estudio crítico de los ensayos de Clemente Palma. Bueno, Wilmer, puedes participar. Me gustaría escucharte. Adelante. Buenas noches a todos, amigos. Es muy grato estar con todos ustedes, compartir este momento, sobre todo es un momento de logro, porque sí, el esfuerzo ha sido arduo, no solamente por la pandemia, sino también por nuestras labores eh, profesionales, ¿no? Cada uno en su ámbito, robarle tiempo al sueño para poder elaborar este trabajo tan arduo. Eh, Efectivamente, sí, ha sido un trabajo largo, ha sido un trabajo bastante pesado, ha sido un trabajo que nos llena de orgullo y felicidad porque, vamos a decir así, cimenta un proyecto que comenzó en 2013, ¿no? Por Galma, yo fue la primera presentación del libro de David Villena, Los temas heridos, y que luego vi que comenzaban con el libro de Dr. Wolfgang, es decir, libros de arte. Entonces había un proyecto muy importante y es bastante gratificante ver que ese proyecto finalmente vea un fruto como es ser financiado por el Ministerio de Cultura, ¿no? Entonces, eh, realmente no estoy, y antes Agalma se está convirtiendo en una editorial importante para los investigadores, una editorial importante, ¿no? Porque otras, no siempre pues está en los, no hay estos espacios para, en las editoriales grandes, ¿no? Y no estoy, es en ese sentido, pues, un importante bastión, ¿no? Para la literatura e investigación. Bueno, ¿cómo surge esta idea de los ensayos de Clemente Palma? Primero, tengo que remontarme al año 2014 o 15, no recuerdo bien exactamente, cuando con Javier Wincho me fui a la biblioteca de la Casa Ricardo Palma, y allí encontré muchos textos de Clemente Palma que yo no había encontrado para hacer mi tesis de licenciatura.
gracias al señor Ricardo Guedes, que me permitió hacer uso de la biblioteca, y Javier, que me ayudó a fotografiar el material, se pudo enviar este proyecto. Y ya después con Robert también me ha apoyado en la recopilación de material de la biblioteca. Y acá sí, como ha dicho muy bien Jonathan, teníamos un problema, habían salas que no estaban abiertas, ¿no? Para la consulta del público, se tenía que sacarse un día antes, por todo este contexto de la pandemia. Yo no puedo acceder a muchos libros, dicho sea de paso, muchos textos. Y entonces, se ha sacado este proyecto a pesar de todas las dificultades que teníamos, ¿no? Muy bien. ¿Cuál ha sido el criterio para hacer la selección de Clemente Palma? Bueno, la elaboración ha tenido primero como antecedente las investigaciones que se habían hecho sobre Clemente Palma, como las de Gabriela Mora, como los de Mateo Díaz, o mi propia tesis, o las de Sánchez Franco, ¿no? También Helen, una tesis muy interesante sobre Clemente Palma. A partir de esos textos se comenzó a señalar líneas temáticas. Por ejemplo, la religión. La religión es un tema que aparece en Clemente Palma y es muy importante en su época, porque hay un debate fuerte con un sector conservador, dogmático, y Clemente Palma más bien es una persona que está en contra de ese dogmatismo, ¿ya? Sin tratar de ser frontal, porque no quiere llegar al choque, ya que él escribe para un público determinado, ya que es de una afiliación más bien conservadora. Entonces el tema de la religión resulta fundamental en la obra de Clemente Palma. Y es un tema que hasta el día de hoy nos atañe, ¿no? Hoy vemos cómo, bajo premisas religiosas, conceptos de conservadurismo católico, se sigue interviniendo en asuntos del Estado. Sigue habiendo un debate en torno al Estado y la Iglesia. Y esto había en la época de Clemente Palma. Y esto había a fines del siglo XIX y principios del XX, había un fuerte debate como el que hay ahora. Y es interesante cómo estos debates se replican, se duplican, se repiten, ¿no? Y siempre son las mismas actitudes. Entonces, en ese sentido, son textos que mantienen, los textos de carácter religioso son textos que mantienen actualidad el día de hoy. No tanto por las ideas, sino por los problemas que se exponen, ¿no? Es decir, no tanto por la postura que vayan a asumir Clemente Palma como críticos, sino más bien porque nos da a entender que arrastramos los mismos problemas de fines del siglo XIX y principios del XX. ¿Hasta qué punto hemos evolucionado como sociedad cuando estamos en los mismos debates? Por otro lado, otra de las líneas temáticas que se utilizó para seleccionar esos textos fue el de los textos que tienen que ver con la irrupción de la mujer, ¿no? En la sociedad para ¿no? lograr nuevos derechos, ¿no? Cátedras que se logran a finales del siglo XIX en Cusco, por ejemplo, o el caso de escritoras, ¿no? Como Mercedes Cabello, Corina Mato, y en el caso de Clemente Palma publicamos una entrevista a Emilia Pardo Bazán, una entrevista muy interesante, porque Clemente Palma deja entender de que Emilia Pardo Bazán pues defiende a Shakespeare con una solvencia que los intelectuales españoles no pueden rebatir, ¿no? Pero a la vez acepta a regañadientes dice que es un, censura a Emilia Pardo Bazán. Entonces es como un doble discurso, ¿no? Por un lado acepta cierta primacía intelectual de ella y por el otro lado la censura porque no tiene una buena idea de un poeta español, no me acuerdo el nombre. Entonces, el tema de la mujer también es importante, ¿no? Se ha recopilado textos que hablan sobre el matrimonio de las mujeres, ¿no? Etcétera, etcétera. Y filosofía y arte también habla sobre el androginismo social, es decir, cómo las mujeres asumen funciones sociales masculinas, ¿no? Dictar cátedras, trabajar, y los hombres asumen roles tradicionalmente asignados a la mujer. Entonces, ese tema también es muy importante porque el día de hoy también lo estamos viendo, ¿no? Estamos viendo esta irrupción, nuevamente el feminismo reclamando derechos, justos derechos, y esto estaba en fines del siglo XIX, principios del XX,
y es como que, como ciclos que se repiten, ¿no? Entonces, es un tema que también guarda relación con la actualidad. Y el otro tema tiene que ver con el racismo, ¿ya? El racismo eh, eh, de fines del siglo XIX y principios del XX. Ya, en el caso de Clemente Palma, pues el devenir de la raza en el Perú es una tesis bastante estudiada, ¿no? Santiago López Maguiña, ¿no? Gonzalo Portocarrero, ¿ya? Rubén Quirós han estudiado este texto, que es muy interesante. Yo pienso que todavía no se ha dicho todo sobre este texto, que es sumamente decidor para lo que es la clase media que intenta, ¿no?, filtrarse dentro de las élites, o formar parte de las élites, y para eso tiene que sesgar su mirada de sí mismo, ¿no? Clemente Palma es un hombre de ascendencia africana y sesga esa parte para asumir una visión totalmente racialista. Es un hombre racializado y a la vez racialista, pero esta visión va cambiando con el tiempo, por lo menos no cambiando, se va matizando. Ahí tenemos un artículo ya sobre San Martín de Porres, donde ya no tiene esa visión tan negativa que tenía en el devenir de la raza en el Perú acerca del hombre de ascendencia africana, por ejemplo. Entonces, el tema del racialismo, del racismo, es un tema que lamentablemente hasta el día de hoy se mantiene vigente. Y por último, viene el tema literario, el tema que es el modernismo, ¿no? Y aquí hay cosas muy interesantes. Por ejemplo, quizás textos como Excursión literaria o Filosofía y arte eh, mm, no tengan las ideas innovadoras que podríamos encontrar ya en ensayos posteriores, como los de Mariátegui o en las ideas estéticas de Uren. Sin embargo, nos muestran el contexto histórico de lo que se leía en la época. Por ejemplo, es muy interesante ver que en la época, a fines del siglo XIX, en el Perú no se había leído a Flaubert. No hay referentes a Flaubert, ¿no? ¿Quién era el escritor, el novelista por excelencia en esta época? Era Emilio Solá. De hecho, en la revista La Neblina de Chocano, ahí aparece una especie de lema, ¿no? Solá en la novela, Ibsen en el teatro y Hugo en la poesía, ¿no? Entonces, Flaubert es traducido recién después, en el siglo XX. Recién en 1905, Clemente Palma hace una mención realmente, ¿no?, de lector sobre Flaubert. O, por ejemplo, Dostoyevsky. Dostoyevsky tampoco era conocido a fines del siglo XIX en el Perú. El único escritor ruso conocido era León Tolstoy, que solo tenemos porque Mercedes Cabello habla de él y Clemente Palma también. Entonces, esto nos lleva a ver que, entre otras cosas, el modernismo fue realmente un movimiento que, bueno, no fue homogéneo en sus fuentes, por decirlo así. No todos partían de las mismas fuentes, ¿no?, sino con las fuentes con las que podían contar. Sorprende que tampoco se leyera Stendhal, ¿ya? En estas épocas, ¿no? Siendo un novelista mucho más anterior que Solá. Y eso tiene que ver con las traducciones. Esto me llevó también a buscar un repositorio de traducciones. Ya hay un repositorio de traducciones que la RAE está cada día pues alimentando un poco más, donde vemos y podemos cotejar qué escritores eran traducidos primeros, ¿no? Solá fue traducido antes que Flaubert, ¿no? Y te ponen fechas y traductores. Y esto se condice, hay una coincidencia en la información con los textos que tenemos en Clemente Palma. Entonces es muy interesante descubrir todos estos datos que nos dan una visión más cabal, más completa del modernismo en el Perú. Entonces, la selección de los textos siguió estas 4 líneas temáticas, estas rutas de investigación, ¿no? Y también trata de abrir un corpus, ¿no? Un corpus para hacia otros escritores. En este caso, pues, también en el estudio crítico se cita a López Almújar, cuentos de él que por lo general no se tenían en cuenta, ¿no? Como este cuento Florimorbo, y hay textos actualmente en libros, ¿no?, como el de Ana Alejos, ¿no?, que Helen también ha presentado, que abre corpus. Entonces, estamos abriendo un corpus del periodo modernista muy interesante, que abordan temas que el día de hoy
en algunos casos podemos verlos, en otros casos ya no, pero que en cierta manera pues nos enriquece la mirada histórica de esta época, ¿no? Entonces, esas cuatro líneas temáticas han sido las que han primado al momento de elaborar el estudio crítico sobre, la selección de los textos sobre Clemente Palma, ¿no? Entonces, la parte literaria, la parte estética, la parte que tiene que ver con el discurso racialista en el Perú, ¿no? El fenómeno del feminismo y, por otro lado, ya dije, el feminismo, racialismo, feminismo del Perú. Bueno, estas cuatro líneas temáticas que ¿no? presenta el libro. Entonces, consideramos que es un libro, en este sentido, muy rico, es un libro muy, que al investigador le va a dar muchas pistas. Todo depende también de la agudeza del lector, ¿no? De hecho, a mí me ha ofrecido Clemente Palma una lectura muy interesante de la novela exotista, ¿no? Yo no había tomado en cuenta ese tipo de novela, y ahora mismo se me ocurre escribir un artículo sobre esto y la novela actual en el Perú, ¿no? Eh, Clemente Palma está ahí, o sea, es un buen lector, es un buen lector en la época. Y hay algo que con esto termino ya, me interesa, ¿no? Es que Clemente Palma, eh, periodista, lector, y es que a Clemente Palma se le ha encasillado equivocadamente dentro de la generación del 900, ¿no? Él no es un novecentista, él es una generación anterior al 900. Es mayor por 12 o 13 años a los novecentistas. De hecho, Valelomar sí es novecentista, ¿no? De hecho, Loaiza lo incluye en su libro sobre el 900. Clemente Palma es una generación anterior, él pertenece a la generación de Vivis, ¿no? Que están Enrique Carrillo, Enrique Carrillo, López Alújar, Chocano. Entonces, cuando uno lee a estos escritores, o a los novecentistas, o cuando uno lee a los postmodernistas, uno se da cuenta de algo, ¿no? O sea, Clemente Palma es un escritor que está enfocado en el presente de su época. Si Ribagüero o Francisco García Calderón, si uno lee de Líteris, es un texto que también podría ser rescatado, ¿no? Están mirando al pasado, hablan del pasado de 1905, de 1900. Clemente Palma está mirando el presente. El presente era Solá, el presente era en ese momento Flaubert, el presente era Dostoyevsky, ¿no? Y en cambio, escritores como Valdelomar, Eguren están intuyendo el futuro de la literatura peruana. Pero en ese sentido, Clemente Palma es un eslabón, es la transición, ¿ya?, a la moderna literatura peruana. Y me parece por eso que es, desde el punto de vista literario, estético, un escritor importante que rescatar, que es colocar dentro del desarrollo de la literatura peruana, eh, porque se le ve casi como aislado, ¿no? Es el escritor fantástico nada más, ¿no? Solitario, ¿no? Pero en realidad, Clemente Palma era admirado por los colonias, ¿no? Tenía una gran amistad y reconocimiento como cuentista, Valdelomar. Si bien no tuvo, y nunca tuvo una apreciación por la poesía, ¿ya? O sea, había un rechazo, no es que no la entendiera, sino que había un rechazo, no compartía la estética modernista de la poesía, sobre todo de la vertiente afrancesada. No quiere decir que él no llegara a comprender bien el fenómeno, sí lo entendía, y de hecho que como cuentista dejó una marca, ¿no? Dejó una estela allí para los escritores del momento. En ese sentido, es un escritor que hay que ubicarlo, o no lo hemos ubicado en el proceso de desarrollo literario peruano, ¿no? Ese es un poco el objetivo de este libro. Bueno, no tengo nada más que añadir. Agradezco a todos, ¿no? A Robert, a Jonathan por su apoyo, a Johnny, que ha hecho un gran trabajo en lo que es es la corrección del estilo. Bueno, dar paso a Helen, ¿no? Que nos acompaña en esta presentación. Gracias, Wilmer. Ha sido un gusto escucharte. Y también esa demarcación de temas que has hecho. Bueno, ahora le toca el turno a Helen compartirnos sus investigaciones, sus conocimientos sobre Clemente Palma. Ella es magíster en literatura hispanoamericana por la Pontificia Universidad Católica del Perú
y bachiller en literatura latinoamericana por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Miembro de la red, es miembro de la Red Interdisciplinaria de Estudios Latinoamericanos Siglo XIX y del Grupo Narrativa, Sociedad, Derechos Humanos y Resistencia Cultural en el Perú Republicano del Instituto Ribagüero. Se encuentra cursando estudios de posgrado en Michigan State University y preparando su primera compilación de cuento peruano de Entre Siglos, Contigüidad de los Cadáveres, la cual ha ganado un estímulo económico del Ministerio de Cultura del Perú para su publicación. Adelante, Helen. Buenas noches. Quería agradecer la invitación a la editorial No Estoy y también a Jonathan, a Wilmer y a ti, Grover, por cursarme la presentación y también por participar conmigo en este encuentro. Lo primero que quería señalar, recogiendo un poco de lo que ya han comentado Jonathan y Wilmer, es el trabajo que se ha hecho para recopilar estos textos, ¿no? Como bien ha indicado Wilmer, se han dividido en 3 secciones. La primera, que son los estudios académicos, que recupera mucho el aporte de Clemente como esteta. La segunda, que son los artículos titulados bajo el rótulo de Notas de Artes y Letras, que aparecen en revistas de la época y que muestran quizá a Clemente como uno de los reconocimientos que le dio otro escritor arequipeño de su época, que es Francisco Mostajo, ¿no? Francisco Mostajo siempre lo llamó como aquel que había sabido reflexionar, como el pionero de las nuevas tendencias que llegaban al Perú. Y la tercera sección son los artículos de temática diversa, en los que están esta entrevista Pardo Bazán, en los que están también el texto homenaje que le hace Abraham Valdelomar y la reflexión que tiene Clemente sobre el espiritismo, que es curioso porque la reflexión que traza sobre el espiritismo es bastante moderna si la pensamos con lo que imaginaban sus coetáneos, ¿no? Que más bien tendían a sentirse atraídos por el espiritismo y Clemente más bien se burlaba de ello. Entonces, dentro de estas 3 secciones que se han recogido, quisiera destacar que Agalma ha hecho un trabajo loable, no solamente por la recuperación de los trabajos de Clemente y de la reunión, sobre todo, de artículos que estaban diseminados en diversas revistas y periódicos de la época, sino también por haber ubicado, y esto está en el prólogo, a Clemente Palma como un sujeto contradictorio. Esta es una de las cosas que más me ha llamado la atención, porque, de hecho, si nosotros pensamos en Clemente, hace un momento Wilmer mencionaba la insularidad que se le achaca a este escritor, y es una insularidad equívoca, ¿no? Quizá a ello ha contribuido un poco José Carlos Mariátegui en los 7 ensayos, porque el único autor de la generación que menciona es a Manuel Beingolea, y lo menciona como un ejemplo totalmente aislado. Decir que Manuel Beingolea es aislado era justamente quitarlo de todo este grupo con el que había participado, donde estaban pues Carrillo, Clemente Palma, Román, que ha trabajado Ana Lejos, y que justamente Ana Lejos menciona cómo Román publicó un libro de cuentos un año antes que Clemente Palma, Hojas de mi álbum, y que contribuye a ampliar el panorama del decadentismo y reconocer que estos escritores no eran simplemente escritores que hicieron su trabajo de manera singular, sino más bien que eran conscientes de un proceso. Y esto era que quisiera apuntar, porque me parece interesante que en el rescate editorial se hayan aludido, por ejemplo, a El Iris, a La Neblina, a Ilustración Peruana, a Prisma y a Variedades, y eso me ha llevado a resentir un poco la ausencia de menciones a Letras, Páginas Bimensuales, que es una revista en la que también participó Clemente Palma como crítico literario y como narrador, que fue publicada en Tacna durante la ocupación de Chile. Y creo que al menos una pequeña alusión a esta etapa hubiese podido ayudar a complejizar más la figura de Palma, porque como bien ustedes indican, Palma es una figura muy rica para su tiempo. O sea, no solamente era el hijo de Ricardo Palma, y creo que él siempre trató de desembarazarse de ese rótulo, sino que también pues era periodista, y como periodista no le fue nada mal. En esa época logró mantener vigente Variedades, un proyecto que le tomó mucho más de 15 años. Logró también ser un buen director para Prisma, eso le va a permitir a Hernández, por ejemplo, otorgarle la dirección de Variedades, y además también supo pues lidiar con cuestiones políticas, ¿no? A diferencia quizá de Chocano, del propio Valdelomar, Clemente Palma ocupó un cargo político durante la época de Leguía, cargo lo que lo llevó a ser vapuleado, pero cargo del que no se arrepintió, ¿no? A diferencia de sus coetáneos, que incluso le hicieron un homenaje a Sánchez Cerro, Clemente Palma siempre fue bastante firme con sus convicciones
y le dedicó un texto homenaje a Leguía, aquel hombre. Entonces, me parece interesante cómo cataliza todas estas contradicciones y muchas veces lo que tenemos es una mirada que es bastante sesgada, ¿no? La mirada que ha quedado para la posterioridad y que creo que ya no se repite tanto, felizmente, es la mirada de Clemente Palma racista, que rechaza a César Vallejo y que se burla de Guren. Eso lo indicas muy bien, Wilmer, tú en el prólogo, el rechazo que tiene hacia las vanguardias. Y luego también tenemos esta otra imagen de Clemente Palma como el que escribe su tesis, que era parte de la época, ese sustrato racial, y ello ha quedado, ¿no? Y luego tenemos al Clemente de Cuentos Malévolos, que por ejemplo en mi caso yo he trabajado un poco, que es quizá porque ese es el libro más conocido, pero eso ha hecho que se omita toda esta obra estética y obra crítica que ustedes han recogido, y que es importante porque algo que quisiera destacar es que me parece bien curioso porque en el Iris, esta revista que revisa Carter, Clemente utiliza el término decadentismo y es el primero en rotular a Chocano, a José Antonio Román y a José Fianzón de decadentistas. Entonces, eso ya avisoraba pues un horizonte crítico para este escritor que era muy raro si lo pensamos porque tenía menos de 25 años cuando asume la dirección del Iris en 1894. Entonces, eso me parece importante porque era alguien que estaba a contrapelo de su época, ¿no? Y de hecho, en una carta que él le va a escribir a Rubén Darío, también el mismo año, Clemente Palma traza un proyecto que al final no llega a culminar, que es un proyecto crítico, que es un proyecto donde quiere plantarle cara a España y lo que hace es señalar que va a escribir sobre los reyes, sobre los hidalgos, o sea, traza como un panorama de nobles, casi como una nobleza, pero una aristocracia que no es una aristocracia por lazos nobiliarios o sanguínea, sino que es más bien una aristocracia intelectual. Y en esa aristocracia intelectual ubica artistas latinoamericanos. Ese era el Clemente joven y el Clemente que, por ejemplo, yo no conocía este texto, pero mientras revisaba el libro, en una de las notas de Artes y Letras, Clemente dice de que no hay arte en América Latina, ¿no? Que no puede haber un arte netamente americano si hacemos alusiones al paisaje. Entonces, me parece bien curioso porque creo que el libro que han preparado permite rescatar todas estas aristas de Clemente. Y sobre todo no solo el trabajo periodístico, el trabajo ensayístico, sino la reflexión crítica que tenía sobre su tiempo, reflexión que lo llevó siempre a estar de la mano con los nuevos proyectos editoriales, ¿no? Es curioso, pero él era una persona a la que invitaban para que o prologue los libros, o los presente, o los comente. Y sí, a veces era muy amargo, muy lapidario, sobre todo con fiestas que no conocía, pero tenía también esta conciencia de reconocer o de darse cuenta. Estoy pensando en notas de artes y letras, y también en esta, se me ha ido el nombre, pero en esta editorial que tienen variedades, donde combina imágenes con texto, y de repente aparece, él comenta los poemas que recibe y utiliza muchos insultos, ¿no? Desde burro, mal poeta, hasta otras palabras que me imagino que harían daño a los poetas de su tiempo, que es donde insulta a Vallejo, dicho sea de paso, pero que creo que también permiten un poco trazar cuál era la biblioteca de Clemente Palma. Entonces, en ese sentido me pareció muy interesante el rescate que se hace. Me hubiese gustado que se haga una alusión a letras, porque creo que eso hubiese podido complejizar más su imagen y añadir ese Clemente político, que muchas veces se termina soslayando, ¿no? Y que le trajo la cólera de Ribagüero. Ribagüero se molestó mucho con Clemente Palma por el apoyo abierto que le dio Clemente Palma a Leguía hasta el fin de sus días, a diferencia quizá de sus coetáneos. Estoy pensando en Ventura, en el propio Chocano, en Ribagüero, que homenajearon a Sánchez Cerro. Clemente no participó nunca en eso y se fue desterrado a Chile y prefirió estar desterrado antes que apurar del respeto que le había tenido a esta persona, ¿no? A este presidente. Entonces, ello me parece importante porque creo que también permite conocer a Clemente Palma de una manera mucho más dinámica. Ahora, ya yendo al libro en sí,
El libro, como bien ustedes han señalado, es un rescate integral de varias publicaciones, y sobre todo si lo pensamos gestado en pandemia, pues el esfuerzo debe haber sido titánico, ¿no? Incluso en el prólogo se menciona que, por ejemplo, en el caso de Grover hizo viajes para poder obtener imágenes, Wincho también colaboró con ello, y Wilmer pues ya es una persona que ha venido trabajando hace varios años la obra de Clemente. Entonces creo que eso permite que este aporte sea mucho más integral que los anteriores. Y además también porque hay textos que no se conocían. En algunos casos, los que voy a comentar, por ejemplo, yo no conocía el texto inaugural, que es la cátedra previa, cuando él ocupa el puesto de Alejandro Deusto por un momento. Y este reemplazo por un breve lapso de tiempo permite reiterar otra figura que es constante en la obra de Palma, ¿no? Que es esta falsa modestia como estrategia retórica que le sirve para invalidar su propia obra. Voy a leer un fragmento. Dice: es un error. Mi práctica nula en la enseñanza, mi escasa afición a las teorizaciones abstractas, la inconexión y enciclopedismo de mis conocimientos, hacen que la labor que me ha impuesto sea para mí mucho más ruda que lo sería para cualquier otro. Hay que añadir a mis escasas facultades oratorias, que por la índole de mis labores habituales y por la rebeldía instintiva de mi espíritu hacia los métodos, no han podido tener desarrollo, ¿no? Y era curioso porque en muchos de los textos que ustedes presentan, sobre todo cuando inauguraba algunos proyectos, siempre estaba esto de yo no soy lo suficientemente bueno, yo no soy lo suficientemente inteligente. Hay una alusión a las crónicas de Juana Papucio Corrales. Yo recuerdo con mucho cariño ese libro porque es uno de los que más me ha gustado, de Clemente Palma. Parece otro autor cuando uno compara el estilo de Cuentos Malévolos, los ensayos estéticos, y de repente comparas las de Papucio Corrales. Su humor es mucho más ramplón. Y ahí también menciona, ¿no? Este libro no está hecho para lectores inteligentes, ¿no? No lo compren, no lo lean. Y es esta estrategia retórica de falsa modestia que también lo permite quizá tener ese mayor distanciamiento con su generación, porque así como era ácido con ellos, también era bastante ácido con su obra y con su propia producción. Ello quizá también merecería ser estudiado porque contribuiría a conocer a ese otro Clemente Palma, ¿no? Sí, casi siempre se hace la idea de Clemente Palma como el director de variedades, que de hecho tenía capital simbólico y capital efectivo, sí, pero habría que ver cómo él consideraba su obra. Los propios Cuentos Malévolos, Clemente Palma los consideraba como meros ejercicios, ¿no? O sea, él decía eso, ya que lo que hacía era otra cosa, pero me pareció interesante ese gesto. Luego, en ese texto de Alejandro Deusto se puede ver, a pesar de que se menciona que en el prólogo que Clemente Palma es un autor porque estaba quizá más orillado al 19, y en una presentación previa Johnny mencionó que no había podido entender a cabalidad del siglo XX, creo que, y siguiendo también lo que ha dicho Wilmer, varios de los temas que plantea siguen siendo vigentes para la época. En esta cátedra de donde reemplaza a Deustra, por ejemplo, menciona este binomio entre belleza y arte, ¿no? Y señala que la ciencia siempre está en progreso, pero que dentro del discurso de la belleza hay un núcleo duro al que no se va a poder terminar de acceder, ¿no? Es este núcleo duro el que hace que el arte sea eterno, a diferencia quizá del ejercicio científico. Dice, por ejemplo, podría ser sinceramente ateo, podría ser sinceramente amoral, pero no podré ser insensible a la belleza sensible, ¿no? Entonces, esta curación, por ejemplo, de la religión, esta curación de la moralidad en pro del arte, es una constante que se mantiene a lo largo de su obra. De hecho, en sus estudios estéticos, en filosofía y arte, por ejemplo, él habla sobre la necesidad de encontrar una belleza distinta. Y es también ello lo que le responde a Mercedes Cabello Carbonera, ¿no? Cuando ella en el Iris, por ejemplo, critica mucho a los decadentistas porque dice que están tratando de ser decadentes en una nación que recién se está construyendo. Clemente Palma le dice que hay que encontrar belleza en esos objetos moribundos o que simplemente van a desaparecer, ¿no? Él utiliza la imagen de un rey estéril, ¿no? De un rey viejo, estéril y moribundo. Y dice que incluso en esa enfermedad, incluso en esa esterilidad, puede haber algo de belleza. Y eso me parece bastante contemporáneo. Si pensamos sobre todo en que el ideal de la belleza para esta época, sobre todo, se ha diversificado. Lo otro, y que también mencionaste tú, Wilmer, es la recuperación que hace de Flaubert. Me pareció bien interesante que recupere al Flaubert, pero no al Flaubert del lado más realista, sino al Flaubert del lado más monstruoso. Una de las cuestiones que quizás se tiene, sobre todo a inicios del siglo XX,
debido también a la preponderancia de estudios críticos sobre la novela romántica y realista, es que se omite el aporte de estos escritores que más bien tenían, o sea, por ejemplo, si se piensa en Solá, se piensa en Balzac, muchas veces se piensa en Flaubert, se los piensa a partir del lado realista, cuando ellos también habían escrito relato no mimético. Y Clemente habla justamente de esa belleza monstruosa que rescata Flaubert y menciona que cae, es cierto, una mirada positivista porque dice que para acercarse a la belleza lo primero que hay que hacer es acceder a un sustrato biológico, pero reconoce que en ese sustrato biológico hay una manera de trascendencia, ¿no? Dice, sentidos son las grandes avenidas que lleva el espíritu a las influencias estéticas. Entonces, me pareció bastante importante que haga esta reflexión sobre la belleza, sobre todo si pensamos de que ya en esa época también se perfilaba un ideal de belleza femenina, se perfilaba un ideal del rol del artista, ¿no? El Ateneo, cuando se inaugura en 1886, si no me equivoco, sí, en 1886, la primera proclama es que hay que hacer un arte sano, hay que hacer un arte nacional y hay que hacer un arte útil. Y más bien lo que Clemente Palma señala es que no, que la belleza no tiene por qué tener utilidad. Y eso me parece que lo acerca mucho al siglo XX, porque justamente una de las cuestiones que hacen las vanguardias es que la belleza deja de ser un concepto tan homogéneo y más bien se pluraliza. Evidentemente también él no, o sea, es curioso porque, y es algo que a mí me gusta mucho de Clemente Palma, es que es demasiado contradictorio. Dice una cosa y hace otra, ¿no? Porque él justamente señala de que hay una diversidad de belleza, de que no tenemos por qué tener estos lentes racionales ni idílicos para poder encontrar formas mórbidas, por ejemplo, pero como bien indicas, cuando aparece Alberto Hidalgo, no reconoce su valía. Entonces, es parte de las contradicciones del sujeto y sobre todo parte de las contradicciones de alguien que ya tenía la propia vida como contradictoria. Tú hace un rato mencionaste la herencia racial que tenía y que él abiertamente nunca aceptó, ¿no? O sea, si pensamos en su biografía, Clemente Palma no es hijo legítimo de Ricardo Palma, es hijo natural de Ricardo Palma. O sea, es hijo de un matrimonio previo, no se sabe quién fue su madre con exactitud. Algunos dicen que fue ecuatoriana, no lo crió, se lo dio a Ricardo Palma lo termina de criar, y, o sea, esa experiencia biográfica que tiene, también el racismo que existía hacia la población afro. Recordemos que Manuel González Prada, cuando se burlaba de Ricardo Palma, justamente lo insultaba aludiendo a su origen afroamericano, afroperuano, y lo mismo hace también Ribagüero. Cuando Ribagüero se pelea con Clemente Palma, lo primero que hace es decirle Sambo, ¿no? Pero Sambo de una manera despectiva. Entonces, me parece bien interesante porque creo que parte de las contradicciones que él ya tenía en su vida se trasladan también a las contradicciones que tiene cuando aprecia su obra. Evidentemente uno no puede saber lo que pensaba, pero pues sí, era un sujeto que habitaba continuamente en la contradicción, ¿no? Era muy, muy, muy hábil en ese sentido. Y digo hábil porque es curioso, pero me parece interesante e importante que hayan rescatado los textos de variedades, porque creo que permiten también que el público lector se acerque a esa publicación. Cuando uno piensa variedades y luego piensas en Clemente Palma, quizá que escribe cuentos malévolos, te sorprendes porque pudo sostener este proyecto apelando a estrategias de mercado que serían ya reconocibles en esta época, ¿no? Por ejemplo, le dedica casi 2 números enteros a entrevistar a Miss Perú, a Miss Bolivia y a Miss Chile. Entonces uno piensa, un escritor que hablaba de la belleza en sí, haciendo eso, pero lo hacía porque sabía que el público quería eso. Y si él quería mantener vigente su proyecto, necesitaba pues dirigirse a lo que alguna vez Rubén Darío dijo, ¿no? No soy un poeta de las masas, pero es a las masas a las que tengo que hablar. Y Clemente Palma al parecer fue muy consciente de eso porque uno cuando se encuentra con variedades, se encuentra de todo un poco, ¿no? Te encuentras, como tú señalabas, por ejemplo, el texto sobre Pardo Bazán y en la siguiente hoja hay una ficha para un sorteo. Entonces, son esas mismas estrategias que, por ejemplo, se tienen ahora en periódicos. No quiero hacer una comparación tan distante, pero, por ejemplo, el Trome, una de las estrategias que tiene este diario para poder mantener a un público cautivo es justamente apelar a sorteos, a estrategias de ese tipo que el propio Clemente Palma utilizó casi un siglo antes. Entonces, en ese sentido me parece que puede permitir también esto atraer a este Clemente periodista que se ha soslayado mucho, ¿no? A este Clemente ya dialogando más con una estrategia de marketing.
Luego, en La virtud del egoísmo, que es un texto que yo no conocía, y en este sentido agradezco mucho al proyecto editorial y a los editores en sí que han hecho posible esta publicación, porque en la virtud del egoísmo también me parece que es bastante moderno, ¿no? No lo conocí en el sentido de que, por ejemplo, menciona que la moralidad es una mirada que, por ejemplo, pudo haber tenido Jesús, pudieron haber tenido varios hombres religiosos, pero que es una mirada condenada a desaparecer, porque es demasiado ideal y espiritual. Y le va a plantar a esto el egoísmo, ¿no? El egoísmo lo va a ver como un constructo meramente humano, y ahí se va a anclar en Nietzsche. Y me pareció importante este gesto porque esta oposición que hay entre espiritualidad y materialidad es una oposición que va a permear gran parte del siglo XX, sobre todo en la crisis de la modernidad, ¿no? Entonces, si pensamos el espíritu pues egoísta del hombre como un constructo humano, él menciona, y acá voy a citar un pequeño fragmento en el que dice lo siguiente, ¿no? Los Morgan, los Rockefeller, los Carnegie, lejos de opinar y proceder como el conde de Tolstoy, se han afanado por ser potentes entidades financieras. En largos años de lucha, de esfuerzo intenso y continuado, en que han exigido y aprovechado la cooperación de millones de hombres y que han acumulado una inmensa energía, se han visto obligados por la fuerza expansiva de ese poder que tienen entre sus manos y también porque eran hombres buenos. ¿Por qué no hemos de creer que eran hombres buenos? A devolver a la sociedad, a la humanidad, el fruto de su constante y bravío esfuerzo de afirmación personal. Bibliotecas, universidades, hospitales, colegios, museos, templos, palacios, premios a los artistas y a los héroes. Allí tienen ustedes, señores, la obra fecunda y moral de esos egoístas. Entonces, pensar en un escritor que en esa época estaba planteando lo que luego sería pues esta mirada capitalista y progresista que trata más bien de enfatizar el lado material, me pareció importante porque no sabía que Clemente Palma también era consciente de ello, ¿no? Esta polarización que hay entre la espiritualidad y el capitalismo. Sí sabía que traza una crisis espiritual, porque de hecho eso se aprecia mucho en el discurso que tiene sobre Nietzsche, pero era también, o sea, sabía lo que iba a lograr después el expansionismo yanqui, ¿no? Y de hecho lo menciona también un poco en La última rubia. Entonces me llamó mucho la atención eso. Y por una parte tenemos a este Clemente que puede dialogar muy bien con nuestra época, pero luego tenemos al otro, al que como ustedes indicaban es sumamente racista, está anclado en ideas anquilosadas y parece una parte de él haberse quedado en el 19, ¿no? Basta señalar que, por ejemplo, cuando habla sobre el americanismo o cuando comenta el trabajo de Óscar Miró Quesada, reniega de la migración china y japonesa a Perú, e indica que pronto nosotros tendremos que padecer los efectos de una guerra que no es propiamente nuestra, ¿no? Es parte de las contradicciones que plantea él. Y finalmente quisiera comentar muy brevemente el modernismo. Esto también creo que permite marcar una evolución en su pensamiento, porque el texto que ustedes rescatan es un texto de 1907, que aparece en Prisma en el número 31, y donde menciona justamente en Notas de Artes y Letras, menciona esta mirada americanista y así casi afirma a rajatabla de que no va a haber un arte plenamente americano porque nosotros estamos permeados de territorialidad, ¿no? Por ejemplo, menciona, uno puede estar describiendo un paisaje y de repente menciona la palabra quechua y también la palabra criollo y el proyecto se desbarata. Y eso es curioso porque si uno lee al Clemente que tenía 25 años, no pensaba así. Él sí pensaba que podía haber un arte. Él decía que nunca iba a haber un arte plenamente americano, porque si fuese plenamente americano no podríamos hablar en castellano, tendríamos que hablar en quechua, y eso ya no va a poder ser debido al mestizaje. Pero, o sea, acá más bien afirma y dice que no va a poder existir un arte americano y reniega del modernismo, ¿no? Señala de que el modernismo voy a leer un fragmento. Dice, en resumen, pues, amigo Gómez Carrillo, mi opinión sobre el modernismo es que etimológicamente el modernismo es más viejo que Homero, porque es la denominación propia del momento actual de toda evolución artística. Entonces, como que reniega de un grupo en el que él mismo al principio había limitado o al que él mismo adjudicaron. Entonces, me parece bien interesante porque creo que esto permite no solamente ampliar el panorama sobre las contradicciones de Clemente Palma, sino también ampliar el panorama de las ideas de su tiempo. Si consideramos que Clemente era un autor recurrente para presentar a otros, a él recurrieron el propio Valdelomar, José Lora, Vallejo lo hizo en su momento, y era porque lo reconocían como una figura de autoridad.
En una presentación anterior, González Portas se preguntó por qué Clemente Palma había pasado, o a la posterioridad, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué no José Antonio Román, que publicó el libro de cuentos un año antes? Y quizá era porque Clemente Palma era muy consciente de las contradicciones que estaban en su tiempo, y también porque de una manera u otra supo mantenerse vigente en el mercado editorial. Por ejemplo, supo que las peleas, o supo que las críticas ácidas, o también incluso la afiliación política, o las estrategias de marketing que mantuvo para mantener vigente el proyecto de variedades le iban a servir. Y ello ha servido quizá para que luego nosotros lo podamos trabajar y en el caso de ustedes rescatarlo. Me parece fundamental el trabajo que han hecho como editorial y los saludo, y también invito a los nuevos lectores a acercarnos a este otro Palma, no al Palma narrador, no al Palma del malditismo que tanto nos gusta, sino también al Palma esteta, al Palma que habitó muy bien las contrariedades de su época. Gracias. Gracias, Helen. Gracias por tus comentarios, tu impresión sobre Clemente Palma y la invitación que haces a conocer otras facetas de este escritor. A continuación, invitamos a los demás participantes a hacer algunos comentarios. Wow, si me permiten, yo me siento bastante emocionado. Después de escuchar a Wilmer, a Helen, me siento como en esos tiempos de la cátedra universitaria, esos tiempos de estudiante, porque da gusto escuchar tantos comentarios tan reflexivos, tan valiosos, tan nutridos sobre la obra de Clemente Palma. Y no puedo dejar de coincidir con todo, me pareció genial. Y creo que una de las cosas que más me gustó fue lo que dijo Helen, esto de contradictorio. Es contradictorio definitivamente y es polifacético. Más allá de su labor de creador, él comparte este espacio de la cátedra, comparte este espacio del ámbito periodístico, muy metido él en revistas. Y en la cátedra, sí, pues es interesante ver ese tópico de la falsa modestia. Ese tópico de la falsa modestia es muy, muy delicioso, muy agradable en sus tesis. Es donde más lo disfruté. Cuando él termina, cuando inicié este proyecto, deseaba hacer un amplio trabajo. Y luego dice, espero disculpen mis errores, lo que he hecho es desordenado. Es increíble ese tópico de la falsa modestia que él arrastra, ¿no? Desde un poco antes. Sí, es muy agradable. Y definitivamente, pues él trató de desembarazarse del rótulo del hijo de Ricardo Palma y lo logra, ¿no? O sea, esa anécdota que ya todos conocen y mencionan 100 veces del rechazo del poema de Vallejo. Justamente el poema de Vallejo va hacia él porque él es un referente de su época, es un referente para los jóvenes investigadores de la época. Más allá de ese rigor, que siempre estuvo presente, sorprende mucho si pensamos en el artículo que publica cuando fallece Abraham Valdelomar. En ese artículo él reconoce el rol que tuvo Valdelomar en la literatura. Desde ese momento es contemporáneo y aún así él lo reconoce, lo saluda. Se nota también el lamento por la muerte de Valdelomar. O sea, no fue un Clemente totalmente riguroso, totalmente destructivo o ácido, sino también tuvo un artículo, un texto como ese, que se sentía muy, muy acogedor, muy, muy sensible. Justamente para esas cosas es que surgen estos rescates. Justamente un rescate es como una fotografía del momento. Cuando se publica un rescate editorial, lo que se trata es de tomar una cápsula del tiempo, una cápsula y una mirada rápida al pasado, y es lo que logramos, lo que se puede lograr con este texto. En serio, les agradezco un montón todo lo que me han comentado, me llena de emoción, tengo ganas de volver a visitar el libro que hemos publicado, y les agradezco muchísimo sus palabras. Wilmer, Helen, ha sido muy interesante escucharlos. Gracias, Jonathan. Animaría a realizar otro comentario, si no podríamos terminar aquí. Me parece que Wilmer Wilmer, está tu hablando, audio. pero está con el audio silenciado.
Ya, sí, lo había vuelto a apretar, disculpe. No, que Helen ha mencionado un texto que a mí me parece también muy importante, que es Filosofía del Egoísmo. Este texto, cuando yo lo leí, me quedé muy sorprendido porque filósofos como, bueno, se ha dicho que hay referencias a Nietzsche, ¿no? Pero yo encuentro referencias anteriores a Nietzsche incluso. Por ejemplo, hay partes donde cuando Clemente Palma habla de cómo una persona primero tiene que acumular riqueza para luego tener que ser, no sé, discurrir sobre los demás. Esto ya se encuentra en Dostoyevsky, en Crimen y Castigo, dicho sea de paso, porque yo, bueno, justo había vuelto a leer Crimen y Castigo, y me sorprendió muchísimo encontrar que uno de los personajes, que es Yevgeny Petrovich, utiliza los mismos discursos que Clemente Palma en Filosofía del Egoísmo. Entonces, pienso que es una idea que está en el siglo XIX, esta filosofía egoísta, y que conecta muy bien con este progresismo, ya con este materialismo capitalista que Clemente Palma asume, y que yo creo pervive en los discursos políticos de cierta clase media en el Perú actual. Siento que acá está la raíz de este progresismo que habita. Entonces, en este texto es muy actual, pero muy actual. Y me parece sumamente importante que se conozca, sobre todo en aquellos que analizan discursos políticos, sociales en el país, sus orígenes. En ese sentido, el libro no solamente se restringe a lo literario o lo estético, va al ámbito sociológico, va al ámbito político. Es un libro interesante para el historiador, para el sociólogo, para el que estudia ciencias políticas. Es un libro importante también para ellos, ¿no? Entonces, y de hecho, lo que Helen dice sobre la fidelidad de Clemente Palma sobre Leguía empata muy bien con esta visión que tiene Filosofía del Egoísmo, porque es Leguía quien abre al Perú al capitalismo norteamericano, ¿no? Entonces, hay una coherencia. Será contradictorio Palma, pero también hay coherencia, ¿no? Hay coherencia en él. Entonces, en ese aspecto, es interesante que, bueno, si hay filósofos, historiadores que se interesen en los discursos que todavía actúan en nuestra realidad, realmente Palma, pues, es una figura, como ha dicho Jonathan, polifacética, rica, tiene varias aristas y allí hay mucho material por desglosar todavía, ¿no? Bueno, eso quería agregar. Yo nuevamente quería agradecer a la editorial por el trabajo que han hecho y sobre todo por el trabajo también de limpieza del texto, ¿no? Algo que me llamó mucho la atención y que está mencionado en el prólogo es de que no solo lo han transcrito, sí, que ya transcribir es una chamba muy, muy difícil de hacer, porque Sí, hay que, sí, y más de 300 hojas todavía, entonces eso me parece que hace titánico el esfuerzo, eh, pero también está la puntuación, la actualización de las erratas, porque erratas, de hecho que sí las sabía, ¿no? A veces ni siquiera le ponen tilde a la novela, por ejemplo, yo he leído algunos artículos de Clemente donde el nombre de Joris Karl Gisman sale mal escrito, pero yo me imagino que también pues corregir en esa época era un costo mayor, así que preferían no hacerlo. Entonces me ha parecido genial que hayan hecho el esfuerzo de juntar los textos y sobre todo quizá de un poco abrir el campo, ¿no? Una de las cuestiones que mencionaron ustedes al principio de su presentación era abrir el panorama literario, abrir el campo literario, porque a Clemente se le suele ver como un caso insular, pero algo que hace este conjunto de textos es de que cuando uno se acerca a ellos puede encontrar referencia a otros artistas de su tiempo. Por ejemplo, hay un texto no solo sobre Valdelomar, sino también sobre Óscar Miró Quesada, que es otro filósofo que, por ejemplo, va a dedicarle varias páginas a Nietzsche, ¿no? En este proyecto de la revista Contemporáneos. Entonces, me parece fundamental porque no solamente nos podemos acercar a Clemente, sino también a través de los comentarios que hace Clemente, como cuando menciona a Carrillo, a Chocano, a Miró Quesada, ir ampliando el panorama. Y con eso salirnos un poco de este paradigma de que vino la generación del 900 y después, no, como 20 años, hubo silencio literario. Entonces eso es un poco erróneo y creo que el proyecto puede contribuir sustancialmente a ello. es cierto. De todos modos, Clemente sí, pues fue un gran observador, un gran crítico de su tiempo. Bien hecho, Clemente, sí, tienes toda la razón. Es por eso que hicimos este libro, sí, con cariño para todos los bibliófilos
el proyecto que gentilmente Wilmer presentó a la editorial, el proyecto que hemos ido trabajando juntos. Lo voy a repetir, fue más de un año de cronograma, más de un año de producción completa. En presupuesto nos fuimos a las 5 cifras y en esfuerzo nos hemos acabado trabajos de fines de semana, trabajos de madrugada. Con Wilmer hemos ido comentando en más de una oportunidad qué texto va, qué texto no va, qué incluir. Con Grover ha sido un trabajo así increíble de campo. Claro, él llegó a viajar, así ha llegado a moverse para ubicar textos. Con Javier Wincho, sí, también un agradecimiento muy, muy especial a Javier Wincho, que, bueno, sin ser parte de la editorial ha colaborado muchísimo, ha aportado muchísimo a la producción de este libro. Y está acá dispuesto para todos ustedes. Siempre presente en el aporte de la comprensión, ¿no? De este primer momento, de este inicio, de esta entrada al siglo XX, que fue tan convulsionada, tan llena de aristas. Muchas gracias, participantes. Ha sido un gusto escucharles. A ti, Helen, por el compromiso, los conocimientos que nos brinda siempre sobre Clemente Palma, de tal manera que nos hace ver nuevas facetas sobre este escritor que a veces soslayamos. También a Wilmer por marcar ciertas rutas de lectura para, digamos, abordar por primera vez a Clemente Palma. Y la Odisea editorial que inició Nostos, que nos acaba de explicar muy bien Jonathan. Gracias por su aporte, que es importante para poder llegar a conocer más profundamente a este escritor, porque solamente nos quedamos a veces con la obra narrativa, pero vemos que en realidad tiene mucho más por brindarnos, principalmente en el aspecto crítico y estético. Bueno, invitamos a los participantes, al público principalmente, a aproximarse en primer lugar a la obra narrativa y en segundo lugar, después ya a esta obra crítica que acaba de impulsar la editorial Nostoy con la publicación de este libro. Así que le invitamos a descargar este texto y en la próxima edición impresa, seguramente se va a hacer, también adquirirla para que puedan tenerla en físico, el libro. Así que hasta la próxima y muchas gracias por la participación. Gracias a todos. Chao, Helen. Gracias. Chao, Wilmer, y chao, Jonathan. Luego-